Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy es martes 16 de mayo del año 2023 y estoy feliz de estar con ustedes. El día 14 de mayo del año 1995 yo me bauticé en agua y el 15 de mayo de 1995, un día después, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo. Así que apenas acabo de cumplir años de mi caminar con el Señor. No sé si sean muchos o sean pocos, cada día siento como que se acabo de empezar, cada día siento que la vara para medir la estatura está alta, muy alta, ser a la imagen y semejanza de Jesús es tremendo, pero pues cada día tengo la esperanza de que lo que Dios está haciendo en mí pueda culminar. El que comenzó en nosotros la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo, dice el apóstol Pablo, y yo le creo. Así que bendito sea Dios que estamos aquí y gracias a cada uno de los que en esta noche nos están acompañando. Vamos a comenzar entonces compartiendo la palabra y me voy entonces a 2 Timoteo capítulo 3 verso 1 para comenzar. Señor, gracias por tu presencia, por tu palabra, por lo que tú haces en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder caminar en la revelación de tu espíritu, en la revelación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, enséñanos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, y los postreros días para ellos son los días en donde estaría próxima la venida del Señor Jesús. Nosotros creemos en fe que estamos viviendo estos tiempos, se han cumplido ya en el calendario cristiano, en el calendario espiritual, se han cumplido casi 2 milenios no del nacimiento de Jesús, estamos en el año 2023 del nacimiento de Jesús, pero si Jesús murió hipotéticamente a los 33 años y supongamos que hubiera muerto a los 33 años del año cero, entonces estaríamos muy cerca de los 2000 años de la muerte del Señor Jesús. Eso es importantísimo porque a los 2000 años de la muerte del Señor Jesús esperamos su retorno. Y esto es toda una clase escatológica que no vamos a dar en este momento, pero lo que sí vamos a decir es que doctrinalmente estamos en los días postreros, o sea, en los días próximos al retorno del Señor Jesús, y esto nos dice que son tiempos peligrosos según el apóstol Pablo. Y nos dice por qué van a ser tiempos peligrosos. Porque vendrán hombres, y bueno, no solamente hombres en el sentido de género, sino seres humanos, en el sentido de la condición humana, seres humanos amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, esto es, que levantan falsos sobre otros, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Y noten ustedes, primero que la lista es larga y es trágica, pero en el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad. O sea, todas las cosas anteriores ya de por sí son desdichadas, pero el verso 5 nos pone en alerta de por qué son tiempos peligrosos. Personas que en su apariencia son excelentes seres humanos, personas que dan toda la manifestación de gentileza, de bondad, de buen trato, de interés por los demás, pero dice apariencia de piedad, solamente es la apariencia, pero negarán la eficacia de esta, o dicho de otra manera, la piedad encarnada es
Jesús muriendo por el ser humano. Esa es la piedad encarnada. Y entonces tendrán apariencia de piedad en el sentido de que son buenas personas, pero negarán la eficacia de esta. Negarán la eficacia del sacrificio de Jesús, negarán la eficacia de la vida cristiana, negarán la eficacia de la sangre de Cristo, negarán la eficacia de la fe. Cualquiera de estas cosas podrían ser aplicables. Y el apóstol Pablo entonces nos dice, a estos evita. O sea, aguas con esta gente, ¿sí? Huye de ellos. Ten cuidado de este tipo de personas. Pero el gran problema es cómo traer esto del contexto bíblico, cómo traerlo entonces a la vida cotidiana, cómo lograr que esta palabra, que es una palabra dicha hace 2000 años, se vuelva carne en nosotros y que nosotros podamos entonces estar alertas de ello, ¿sí? En Filipenses 2:21 nos va a decir, porque todos buscan lo suyo propio, lo que no es de Cristo Jesús, ¿sí? Nos va a decir entonces, segunda de Pedro 2:10, y mayormente los que según la carne andan en concupiscencias de inmundicia y desprecian el señorío de Jesús, son atrevidos y contumaces que no temen decir mal de las potestades superiores. Y Lucas 12:15 nos va a decir, miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero estos 3 versículos que acabo de mencionar hacen una clara descripción del ser humano del siglo XXI. Este ser humano que cada vez tiene más capacidad de acumular. Ojo, alguien podrá decir que hay personas pobres en la tierra, claro, pero el gran porcentaje de los seres humanos que vivimos, de los casi 8,000 millones de personas que estamos sobre la faz de la tierra en este momento, tenemos mayor acceso a la riqueza que en ningún otro momento en la historia de los seres humanos. Tenemos mayor acceso a la salud, tenemos mayor acceso a la educación, tenemos mayor acceso a la tecnología, a las comunicaciones, a los alimentos, como ninguna otra etapa de los seres humanos. Y a pesar de todo ello, estamos más vacíos en nuestra condición como seres humanos. Y entonces no verán avaricia como la hemos visto o la estamos viendo en este momento sobre la faz de la tierra, porque ahora la avaricia no solamente es de aquellos cuantos que tenían el poder, ahora la avaricia es el estilo de vida, la insatisfacción, el consumismo, esa incapacidad de poder ser felices con lo que tenemos. Y bueno, sucede algo muy curioso, y es que cuando nosotros pensamos en los seres humanos, debemos darnos cuenta que el fenómeno humano no es una novedad en cuanto a su actitud. Y por eso me voy a atrever entonces, yo sé que no es un versículo bíblico, pero es necesario tomarlo desde la cultura de los griegos para poder entender entonces a qué vamos a llamar en este contextualizar a estas personas amadoras de sí mismo. Lo vamos a describir entonces desde la perspectiva del pensamiento humano. Hay un mito que es el mito de Narciso, y este se ubica en la mitología griega. A Narciso se le ha utilizado para describir la conducta humana en cuanto a la relación consigo mismo y cómo podemos interpretar la conducta psicológica de los seres humanos a partir entonces de esta perspectiva. Muy bien, pensemos en Narciso. Narciso es un joven de belleza extraordinaria. ¿Qué tan bello? Bueno, imagínense ustedes que puede pasar entonces al ideario, al imaginario popular, como la persona más bella que tú te puedas imaginar. Perfecto físicamente. Hermoso por fuera. Sin embargo, hay una contradicción al interior porque Narciso tiene un corazón frío, o sea, se siente tan bello, se siente tan especial, tan único, que desprecia a todos los que se enamoran de él. O sea, no hay nadie que le llegue entonces a su nivel. Un día, imagínense esto, una ninfa llamada Eco, de donde viene precisamente el nombre Eco. Bueno, esta ninfa llamada Eco se enamora profundamente de Narciso. Pero por supuesto, si Narciso es un ser
como decía Timoteo, ¿sí? Amador de sí mismo, ¿sí? Ingrato, impío, duro de corazón, pues la rechaza y la deja sufriendo. Esta acción genera en la mitología griega un impacto de tal forma que la diosa de la memoria, que se llama Némesis, se molesta y condena al muchacho, este Narciso, a enamorarse de su propio reflejo en un estanque. Entonces, Narciso llega a beber en el estanque, el agua está calmada, quieta, y cuando se agacha para beber, ve su rostro y ve a este ser tan hermoso, que es él mismo, que se enamora de sí mismo. Queda tan cautivado de su propia imagen que se niega a abandonar el estanque. Ya no tiene sed, ya no tiene hambre, ya no tiene otras cosas que el deseo de mirarse fijamente. Ya no tiene deseo de nada más que estar contemplando su propio rostro. Y se niega entonces a salir de allí y poco a poco se va consumiendo de su propio amor egoísta, de su vanidad. Está tan cansado porque no ha comido, no ha bebido, no ha descansado, y está tan cansado entonces que Narciso se desvanece, cae en la orilla del lago y se ahoga, se muere. Y en el lugar donde queda su cuerpo sale una flor hermosa que lleva el nombre los narcisos. Y entonces, cuando ya estamos hablando de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y comienza a tratar de describirse la conducta del ser humano, pues entonces los estudiosos de la conducta, los psicólogos, toman la historia de Narciso para hablar entonces de un trastorno de las personas que se enamoran de sí mismos, que están centrados en sí mismos, que giran alrededor de sí mismos, de su yo, ¿sí? Entonces son egocéntricos, la palabra ego en griego es yo, y entonces ellos son el centro de sí mismos, egolatras, o sea, egolatría significa que se idolatran a sí mismos, ¿sí? Y entonces las personas ególatras, egocéntricas, egoístas, porque todo gira alrededor de ellos y son solamente ellos, ¿sí? Entonces, el término narcisismo se deriva de esta historia que les acabo de contar. Yo sé, no es bíblica, ya lo aclaré, ¿sí? Pero era importante partir de aquí. ¿Por qué? Porque una persona narcisista entonces va a ser alguien que presenta un comportamiento persistente, un patrón de comportamiento de grandiosidad. ¿Qué significa grandiosidad? Se siente más que otros, se siente mayor que otros, se siente más importante que otros. Es una persona que tiene una necesidad de ser admirado excesivamente, llamar la atención para que otros le presten la atención, para que las cosas giren alrededor de él. Necesita estar siempre recibiendo el reforzamiento de qué bien te ves, qué bonito eres, qué bonito lo haces, bla, bla, bla. O sea, siempre necesito estar recibiendo esa retroalimentación de mi virtud. Pero eso implica que hay una falta de empatía hacia los otros. No le interesa lo que los otros sientan, le interesa lo que le hacen sentir a él. Y tiene que ser algo positivo, algo bueno, bondadoso, ¿sí? Y este trastorno de personalidad narcisista entonces se va a caracterizar por una autoestima, un ego inflado, hinchado, inflamado, ¿sí? Una visión exageradamente positiva, grandilocuente de sí mismos. Ellos se van a sentir más grandes que cualquier persona que está a su alrededor, ¿sí? Ellos tienden a tener un sentido exagerado de su propia importancia personal. Se consideran superiores a los demás y, por supuesto, esperan un trato especial debido a su supuesta grandeza, ¿sí? Tienen que ir primero en la fila, ya sea hombre o mujer, porque ellos son importantes. Seguramente siempre van a decir, ¿qué no sabes quién soy yo? ¿Sí? Como si todo el mundo tuviera la obligación de saber quién es. Tienen una necesidad de admiración, anhelan la atención, la admiración de entonces de los demás en una forma constante. Están buscando el like, están buscando entonces el aplauso, el elogio, la alabanza, el reconocimiento.
y pueden llegar incluso a ser manipuladores para poder obtener entonces eso. ¿No me vas a decir que me quieres? ¿No me vas a decir que me veo bien? ¿No me vas a decir que estoy bonito, que estoy bonita? ¿No me vas a decir que listo soy? Hay una falta de empatía, y esa falta de empatía se debe a que los narcisistas van a carecer de la capacidad de ponerse en lugar de los demás. ¿Cómo me voy a poner en el lugar de los demás si el lugar central lo tengo yo? ¿Cómo voy a entender los sentimientos del otro cuando lo que necesito es que refuercen mis propios sentimientos? Suelen tener entonces dificultad para poder relacionarse en este sentido empático y tienden a minimizar o ignorar las necesidades y las emociones de los demás. O sea, claro que hay necesidades, las mías, por supuesto. Y claro que hay que tomar decisiones que le convengan a alguien que sea a mí, por supuesto. Ahora, yo sé que esto que estoy diciendo suena tan lejano de cuando estaba hablando hace un momento de Primera Timoteo capítulo 3, digo, Segunda Timoteo capítulo 3. Pero noten ustedes cómo estamos formando una generación que es narcisista. Estamos formando a niños que se sienten que son el centro del mundo porque sus papás, que nada más tienen un chiquillo, ¿sí? Y que no es un chiquillo, es un engendro, ¿sí? Le dicen, es que tú eres el mejor niño, el más bonito, el más increíble, eres superior, estás listo. Y lo que estamos haciendo es generar personas narcisistas que tienen una necesidad de que les estemos aplaudiendo, que les estemos diciendo siempre, ay, mi niño, todo lo haces tan bien, y que tienen una incapacidad para la frustración, tienen una incapacidad para que alguien les señale un error. Son faltos de empatía porque son el centro del universo de su familia. Y entonces las personas narcisistas terminan convirtiéndose en explotadores de los demás. Los narcisistas se aprovechan de las personas, las manipulan, las controlan para satisfacer sus propias necesidades y deseos. Pueden utilizar a los demás como instrumento para alcanzar sus metas, ¿sí? No muestran consideración por los sentimientos ajenos, por el bienestar de otros, por las necesidades, insisto, de otros, por la condición de otros, por el dolor de otros, porque el único dolor, la única necesidad, el último bien que se busca es el propio. Los narcisistas pueden ser personas envidiosas y arrogantes. Envidiosas porque no pueden tolerar que alguien reciba atención más allá de ellos. Y pueden reaccionar con hostilidad o con desprecio hacia aquellas personas que están percibiendo como una amenaza para sí mismos, a su autoimagen, a ese sueño de que ellos son los mejores, ¿eh? Y también pueden mostrar una actitud arrogante y creer que merecen privilegios especiales. O sea, me lo tienes que dar a mí. Yo sé que esto no va todavía con lo que estoy diciendo, pero ¿habrá líderes en la iglesia que sean narcisistas? Y que sienten que porque es el pastor la gente les tiene que rendir tributo. ¿Habrá líderes que sientan que las vidas de los demás giran alrededor de suplir sus necesidades, de cumplir sus sueños, de alcanzar la visión de él? Y entonces toda esta gente que está aquí, Dios la trajo para que cumplan con mi visión. Digo, o sea, se me hace interesante pensar en eso. Bueno, sigo pensando en los narcisistas, porque los narcisistas tienen fantasías de éxito ilimitado, ¿sí? A menudo entonces ellos están pensando que son los más exitosos, los más maravillosos, que tienen poder ilimitado, que tienen riqueza ilimitada, que tienen belleza ilimitada. Se niegan a pensar que la vida está constituida por ciclos y que hay un ciclo en donde eres joven y todo está en su lugar, y hay un ciclo en donde eres viejo y todo se cayó de su lugar. Y entonces el narcisista jamás permitirá verse fuera de lugar, jamás permitirá verse incómodo, jamás permitirá, ¿sí?, no traer la vestimenta adecuada o la imagen adecuada. Pero ojo, no estoy hablando de que vistan a la última moda, no, estoy hablando de que siempre se tienen que ver moralmente bien.
Siempre tienen que parecer la persona perfecta, la emoción perfecta, la respuesta perfecta, para que entonces las personas los admiren, los sigan. Se imaginan a sí mismos como personas excepcionales y buscan constantemente la validación de su superioridad. Es que yo he estudiado tanto, es que yo sé tanto, es que yo tengo tanto, es que yo he sufrido tanto. ¿Habrá madres narcisistas? Híjole, porque yo estaba hablando de líderes, sí, pero ¿y qué tal en las familias? ¿Qué tal estos miembros de la familia, que puede ser la mamá, puede ser el papá, yo no sé quién puede ser, pero que viven controlando a los demás para que entonces todos los demás giren alrededor de él? Y que las respuestas de los demás vengan a suplir y a satisfacer. Y son implacables cuando alguien no hace lo que ellos quieren. Finalmente, entonces, en esto que estoy tratando de caracterizar, los narcisistas tienen una respuesta defensiva ante la crítica. Y su respuesta puede reaccionar ellos de una manera exagerada, inclusive hasta violenta, ante cualquier indicio de que no son perfectos, ante cualquier indicio de que se han equivocado. Y pueden volverse entonces profundamente agresivos, manipuladores, o aún, ¿sí?, castigar a alguien con el silencio, con la distancia. Y emocionalmente entonces puedo usar esa distancia, esa separación para castigar al otro y para protegerme de un ego que en realidad es frágil, una autoimagen frágil, porque finalmente somos humanos. Es muy curioso cuando uno piensa entonces en este asunto de los narcisistas. Uno pensaría, bueno, siendo una historia griega, mucho anterior, entonces, al nacimiento de Cristo, porque finalmente estamos hablando que se ubica dentro de lo mitológico para los griegos. A pesar de eso, en realidad no es tan antiguo, ¿sí? Yo soy del año 1968, ¿sí? El año de las Olimpiadas por acá en México, el año de la matanza de Tlatelolco, y también podría decir el año en que salió en el DSM, que es el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de Trastornos Mentales de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, que es el APA, ¿sí? Y entonces en el APA-2, que salió ya por el año 68, ahí es cuando por primera vez se habla de este trastorno narcisista de la personalidad, ¿sí? Algunos años después, estamos hablando 12 años después, ya en el año 80, cuando sale la tercera versión del DSM, el DSM-3, se le incluye oficialmente como un trastorno de personalidad, ¿sí? Entonces, primero fue mencionado como el trastorno narcisista y luego ya se empezó a hablar de él como un trastorno de la personalidad. Estamos hablando del año 80, 14 años después, en 1994, en la cuarta edición. ¿Sí? Una vez más tenemos por allí al trastorno y ahora proporcionaron una descripción más detallada de los criterios de diagnóstico del trastorno de personalidad narcisista. Y entonces eso permitió a los clínicos, a los psicólogos, identificar y diagnosticar mejor todavía, pero como en la iglesia no se leen esas cosas, bueno, pues los narcisistas ahí siguieron adentro, ¿no? Hasta el año 2005, 2013, que es cuando salió el DSM-5, que es el que está actualmente vigente, y en ese DSM-5 se presentaron cambios, hubo un montón de cambios, de hecho muchos psicólogos no estuvieron de acuerdo con todo lo que estaba haciéndose en el DSM-5, pero ellos se centraron más en los rasgos y patrones de comportamiento que son observables en lugar de características internas de la personalidad, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque cuando yo estoy diciendo estas cosas y las digo desde el contexto meramente bíblico, la gente las ve como, ay, sí, qué terrible, ¿sí? Pero imagínense que para el mundo, aún para el mundo, sin leer estas cosas de 2 Timoteo 3, ellos dicen, es urgente entender el narcisismo porque efectivamente los narcisistas son personas peligrosas. Si yo estuviera en este momento en la congregación, le diría, sí, diga conmigo, sí, los narcisistas son personas peligrosas.
¿Tan peligrosas como quién? Bueno, déjeme darle algunos ejemplos en la Biblia, ¿sí? Para que no piense que esto me lo estoy echando solamente al aire. ¿Han oído hablar del siervo de Dios? Sí, para decir, ¿quién? Juan el Bautista, Pablo Apóstol. No, el siervo de Dios, Nabucodonosor. Y dices, ¿cómo que el siervo de Dios? Sí, la palabra dice Nabucodonosor, mi siervo, y Nabucodonosor era el rey de Babilonia, el primer gran rey que logra unificar todo el mundo conocido de su tiempo, un rey terrible, ¿sí? En el sentido de que era un conquistador, un dictador, que masacró naciones completas para imponer su reino. Y él entonces nos va a mostrar una personalidad que decíamos de grandiosidad. Allá en Daniel capítulo 4, acuérdense que él tiene una visión, ve un gran árbol y ese gran árbol ahí dice que le daba sombra y llegaban las aves y los animalitos y entonces ese árbol cubría la faz de la tierra. Y Nabucodonosor tiene una necesidad excesiva de admiración, tanto así que hace una estatua grandísima de oro puro para que todo el mundo llegue y se incline ante la estatua que lo representa a él. Y tiene que ser de oro para que brille con la luz del sol y todas las naciones lo vean desde lejos, ¿sí? Pero Dios le revela en un sueño que será humillado. ¿Y qué hace un narcisista? Pues va a decir lo que todo narcisista diría, a otros le va a pasar, pero a mí no. A mí jamás me va a tocar porque yo soy rey de naciones. Es el primero que reclama como humano el término de rey de reyes. Y él dice, yo soy rey de reyes. Ignora las advertencias y finalmente le toca un tiempo de vacaciones de 7 años, donde se la pasa amarrado como buey en el jardín de su casa, ¿sí? Con las greñas creciéndole por todo el cuerpo, cubriéndole todo el cuerpo, sus uñas como garras de ave, dice, y al final entiende, mire, esto que es importante decirlo, ¿el narcisismo se cura? Yo digo que sí, pregúntele a Nabucodonosor. Nada más que la receta está difícil, porque el quebrantamiento es hasta el tiempo. Yo dije que él estaba amarrado en el pasto, comiendo pasto como una bestia, como buey. Pues entonces el quebrantamiento, la dosis exacta es hasta que se te quite el buey. Y en ese momento, y te levantes otra vez y tengas condición de hombre, y puedes decir, conviene que yo declare las maravillas que el Señor Dios ha hecho conmigo, en ese momento el narcisismo se acabó. Muy bien, segunda persona de la Biblia que sería interesante que usted revise, se llama Absalón, es el hijo del rey David. En el segundo libro de Samuel, entre el capítulo 14 al capítulo 18, ustedes van a encontrar a Absalón. Absalón es el hijo mayor de David, un hombre extremadamente atractivo y vanidoso. ¿Sí? Su pelo pesaba un ciclo de plata. Era el encanto de las mujeres. Él buscaba la admiración de todos, se ponía a las puertas del reino buscando el poder y utilizaba su apariencia, su encanto para ganar seguidores, para conspirar contra su propio padre, el rey. Un narcisista está dispuesto a matar a su padre, a levantarse en el reino, a hacer hasta lo indecible para tomar el lugar, para ser reconocido, para tener la autoridad. Finalmente, le pasó lo que a muchos narcisistas les puede pasar. Terminan de las greñas. En el caso de él, pues acuérdese usted que terminó levantado de su pelo, colgado de un árbol, mientras estaba en la guerra luchando contra su padre. Y allí, colgado de las greñas, llegaron y lo mataron. Ahora, es curioso, él traía espada en el cinto y cuando queda colgado del pelo, en lugar de sacar la espada y cortarse el pelo para poder caer y huir, es curioso que él no lo quiso hacer. Eso podría haberlo hecho que él escapara, pero cortar su pelo, que era parte de su atractivo, ¿así? Entonces dice usted,
Un narcisista jamás haría eso, ¿verdad? Y entonces, primero muerto que trasquilado. La tercera persona que usted se va a encontrar es Herodes Antipas. Herodes Antipas en Marcos capítulo 6, del verso 14 al 29, usted va a encontrar a este rey, Herodes Antipas, que había sido impuesto por los romanos para controlar entonces el pueblo de Israel. Y Herodes entonces, durante la época de Jesús, él se siente grandioso, tan grandioso que está acostándose con la mujer de su hermano. Es un hombre de un corazón duro, perverso. Y si usted recuerda, la esposa de su hermano tiene una hija que se llama Salomé. Y debía haber estado muy guapa la muchacha, y era controlada por su madre también, que un día durante una fiesta la mamá le dice a la hija que salga y haga el baile de los velos y que mueva por allí desde todo su cuerpo seductoramente. El rey está babeando y se le olvida que es la hija de la mujer con la que está. Y él, en su lujuria, dice que está dispuesto a entregar hasta la mitad de su reino, imagínense. Está queriendo comprar a la muchacha por la mitad de su reino. Y la esposa entonces dice, no, no necesito la mitad de tu reino, ¿sí? Dile, le dice la madre a Salomé, que te entregue la cabeza del profeta Juan el Bautista, que ha estado hablando públicamente en contra de mí, y que la traiga en un plato en este momento, ¿sí? Y este hombre grandilocuente, Herodes Antipas, tiene miedo porque sabe que este es un hombre de Dios, pero para mantener su imagen, lo que hace es decir, pues ya no puedo decir que no, me voy a ver como alguien falso, como alguien mentiroso, y hace entonces que se cumpla el dictamen de cortarle la cabeza a Juan el Bautista. Como decía hace un momento, los narcisistas son peligrosísimos. Y nada más para que se dé usted cuenta, la última persona es memorable. Ella se encuentra en Primera Reyes, capítulo 16, verso 31. También va a encontrarlo en Segunda de Reyes, capítulo 9, versos 30 al 37. Y se llama Jezabel. Jezabel es una reina del Antiguo Testamento, ¿sí? Y es conocida por su actitud manipuladora, que cae en el límite de la hechicería. Controladora, cruel, destructiva. Esta mujer se mueve en el poder del oculto, literalmente satánica. Levanta un ejército de sacerdotes con el culto de Baal y de Acera, y se opone a lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque ella quiere ser el centro de la toma de decisiones, y ella controla a su esposo Acab, que es el rey. Bueno, en realidad es un monigote, porque la que está reinando en realidad es ella, es el poder detrás del poder, y utiliza su posición de poder para perseguir a los profetas de Dios y ejerce una influencia nociva, maligna, destructiva en el reino. Una persona narcisista, entonces, termina en los límites de la hechicería, termina en los límites de la perversidad maligna, destructiva, asesina. Y entonces, cuando yo hablo de convivir con una persona narcisista, pues convivir con un narcisista es riesgoso, es peligroso, ¿sí? Y entonces, si entendemos que las relaciones con estas personas pueden ser muy desafiantes y que llevan una serie de riesgos emocionales, psicológicos, sociales, ¿sí? Pues tendríamos que preguntarnos bíblicamente cuáles pueden ser algunas recomendaciones bíblicas ante estos riesgos que tenemos quienes de alguna manera podamos vivir con una persona narcisista.
Pues por supuesto que son manipuladores, entonces habrá una manipulación emocional. Y los narcisistas a menudo van a utilizar entonces técnicas manipuladoras de control, de chantaje. ¿A poco no lo vas a hacer? Eso diría la mamá narcisista, ¿verdad? Soy tu madre. O el pastor diría, te vas a ir al infierno si no haces. ¿Sí? Vas a ser maldecido con toda maldición espiritual, ¿sí? Porque buscan controlar y dominar a las personas a su alrededor. Y pueden ser expertos en la manipulación emocional, pueden jugar con los sentimientos de las personas y pueden hacer que las necesidades de los otros se conviertan entonces en una forma de control. ¿Quieres que voltee y pose mi mirada sobre ti? Tienes que hacer lo que te estoy diciendo. ¿Y cuántas muchachas bonitas terminan siendo narcisistas? ¿Sí? Brujitas, hechiceritas, y que están buscando entonces controlar al otro que está seducido por su belleza, por el enamoramiento, por lo que sea, ¿sí? Riesgos, pues la falta de empatía y dado que los narcisistas entonces carecen de esa empatía y no pueden comprender o satisfacer las necesidades emocionales de quienes los rodean, pues entonces las personas que están a su alrededor terminan lastimados porque sienten que no son suficientemente aptos, suficientemente capaces, suficientemente valiosos para poder recibir el mérito de la atención del otro. Y esto termina generando entonces una autoestima baja y se sienten minusvalorados, se sienten que no son importantes, ¿sí? Porque lo que sucede con las personas que están en relaciones con narcisistas es que están experimentando constantemente una disminución de su autoestima, una disminución de su identidad. Son constantemente criticados, nunca dan el ancho, nunca logran llegar al nivel de lo que se espera, nunca tienen el valor que esperan, porque en ese minusvalorarlos y despreciarlos por parte del narcisista, encuentran una forma de control. Y el otro entonces lucha por sentirse aceptado, lucha por sentirse valorado, aunque terminan sintiéndose siempre inadecuados, incompetentes, sin valor. Es peligroso entonces porque en estas relaciones con los narcisistas hay un desequilibrio del poder. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones la tiene el narcisista. La toma de decisiones van a estar marcadas, ¿sí?, por lo que quiere el otro, porque es más importante. Saldremos a cenar a donde quiera el narcisista. Tomaremos las decisiones de lo que quiere el narcisista. Y este desequilibrio de poder termina siendo muy significativo. Y las personas terminan sintiéndose peones, simplemente objetos, cosas que pueden ser usadas por quienes están a su alrededor. Por el narcisista, por supuesto. Y entonces el narcisista va a buscar constantemente controlar, dominar al otro, pero siempre lo hacen por el bien del otro, por supuesto, ¿verdad? Lo hago no para controlarte, sino para que aprendas, para que madures, para que te desarrolles. Y siempre hay una excusa de por qué tengo que controlarte. Es que tú no sabes, es que tú no tienes la madurez, es que tú no entiendes. Y entonces la persona controlada, esclavizada por el narcisista, termina sintiéndose impotente, sometida. Eso genera un aislamiento social. Hay un sentido de repudio. Y entonces el narcisista a menudo va a intentar aislar a sus parejas, va a intentar aislar a sus amigos cercanos, bueno, aislarlo de sus familias, de sus amigos cercanos, de la gente que puede en un momento determinado mostrarle que hay capacidad, que hay mérito, que hay virtud. No, no, no. El narcisista te quiere aislado para crear una dependencia emocional, para limitar la red de apoyo a su alrededor. Y entonces pueden desalentar o sabotear las relaciones con otras personas para ellos poder mantener su control. No es que los demás no te quieren, es que los demás te quieren afectar.
Si fuera un ministro narcisista, diría es que los demás te van a contaminar. Es que los demás tienen ideas que son peligrosas, ideas que son contrarias a lo que Dios quiere. Si vas con ellos, te puedes maldecir. Y yo quiero protegerte. Entonces, aquí alrededor mío, en esta aura de protección que yo emano, tú estás seguro. Estar con un narcisista entonces puede crear también situaciones de abuso. Abuso emocional, abuso verbal, abuso físico incluso. En casos extremos, las relaciones con narcisistas pueden volverse violentas. Y entonces el narcisista es violento porque abusa. Es violento porque utiliza sus palabras, utiliza insultos, humillaciones, utiliza incluso la violencia física, emocional, espiritual, para mantener su poder y control sobre la otra persona. Finalmente, es un depredador. Y como depredador, lo que menos le interesa es la condición de su presa. Con un narcisista hay una dificultad de poder establecer límites. ¿Por qué? Porque los narcisistas tienden a violar, a sobrepasar los límites de los demás, a no respetar las necesidades, los tiempos, los deseos, las circunstancias de las personas que están a su alrededor. Pueden estar presionando constantemente los límites personales y emocionales de sus parejas, ¿eh? Una de dos, o truenas y te vas, o te mueres, o finalmente terminas reconociendo que naciste para servirme a mí. Ah, qué caray. Y generan entonces esclavismo a su alrededor. Tiempos peligrosos, decía el apóstol Pablo. Sí, son tiempos peligrosos porque el narcisismo se ha metido en nuestra cultura, se ha diluido en nuestra cultura y creemos que es liderazgo, creemos que es carisma, creemos que es virtud. ¿Cómo podríamos entonces sobrevivir una relación con una persona narcisista? Bueno, pues la primera es establece límites saludables, ¿eh? La palabra de Dios nos va a enseñar, ¿sí? Marcos 12:31, ¿sí? Que tenemos que cuidar de nosotros mismos, tenemos que poner límites apropiados. Jesús nos anima a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y ojo, si no te amas tú, si no te cuidas tú, si no te proteges tú, si no estableces los límites tú, entonces, ¿quién los va a establecer por ti? Sí, como dice Rubén Vargas desde hace rato, sí, cuando estamos viendo a los polivoces, sí, y este Gordolfo Gelatino que dice, condenadote, cómo te quiero, y siempre se está molando al otro, siempre está abusando del otro, siempre lo está robando, sí, sí, y dice uno, ¿qué tipo de amor? Pues es un amor narcisista. Y entonces cuando nos dice el Señor Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo, entonces implica que tenemos que aprender a cuidar nuestra salud emocional. Tenemos que aprender a establecer límites saludables para protegernos de la manipulación y del abuso. Y en Redime, una y otra vez yo estoy hablando, sí, de ser cuidadosos contra la manipulación, cuidadosos contra el abuso. Poner límites. ¿Y cuáles son esos límites? Salvaguardar nuestra integridad como hijos de Dios, salvaguardar nuestra posición, nuestra condición, nuestro llamado como hijo de Dios. Segunda cosa que tenemos que hacer, además de establecer límites, busca apoyo y sabiduría. Proverbios 11:14 nos va a decir, donde no hay consejo, fracasan los proyectos, pero con muchos consejeros se tiene éxito. En la abundancia de consejeros hay sabiduría. Busca el apoyo de personas de confianza, consejeros o líderes espirituales sabios. ¿Y qué significa sabios? Que conozcan la palabra. Si yo comencé hablándote de psicología, lo hago para que entiendas el contexto donde el mundo lo ubica, pero busca el consejo de Dios. Personas que puedan ayudarte a navegar por las dificultades de una relación y que puedan brindarte perspectivas objetivas desde la palabra.
desde la sensibilidad del Espíritu Santo. Número 3, practica la compasión y el perdón. Pues aunque los narcisistas pueden carecer de empatía, ¿sí? Tú como seguidor de Cristo, pues tienes el amor de Dios y el Espíritu Santo nos impulsa, nos anima a practicar ese amor, esa compasión y ese perdón, ¿sí? Acuérdense que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces, eso no está diciendo que debemos de permitir el abuso de las personas, pero podemos elegir perdonar y liberarnos del resentimiento, del odio, de la frustración contra la persona que estuvo con esta actitud de querernos esclavizar. Porque, ojo, aunque tú te separas de la persona, si tu corazón se queda lastimado, entonces tú sigues esclavo de esa relación. Por eso en Colosenses capítulo 3, verso 12 y verso 13 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Verso 13, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo te perdonó, así también hazlo tú. Y entonces el perdón te libera del chantaje, el perdón te libera de la condenación, el perdón te libera de la manipulación. Tú perdona al otro. Y no te quedes nada más con eso porque todavía tengo otros 3 puntos. ¿Sí? Busca la sabiduría divina en la palabra de Dios. ¿Sí? Tú directamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una fuente de sabiduría inagotable y a través de la lectura, de la meditación de la palabra, tú puedes encontrar orientación y fortaleza para enfrentar, pues, los desafíos de una relación que es bien difícil, que es tóxica, ¿sí? Busca entonces esa dirección de Dios, busca su constante guía. Dice Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Probablemente el camino que tú estás caminando se deba a que tienes una necesidad que no ha sido suplida adecuadamente. Tienes la necesidad de que alguien te reconozca, te busque. Quizá tienes un deseo también tú de ser narcisista, pero si tienes un corazón que ha sido suplido en su necesidad, entonces eso te vuelve inmune ante la manipulación. Una persona que tiene sus necesidades suplidas es una persona que difícilmente es manipulada. Número 5, mantén una identidad fundamentada en Dios. Esto es, recuerda quién eres delante de Dios. Lo que la otra persona te diga porque no cumple sus expectativas es solamente palabrería. Lo que es más importante es lo que Dios dice de ti. Cuando tú entiendes quién eres delante de Dios y permites que sea Dios el que traiga la base de tu identidad, entonces tú puedes sobrepasar estos momentos donde el otro trata de socavar tu autoestima, esos momentos en donde quiere romper tu identidad para victimizarte. Es importante entonces recordar que nuestra identidad no se basa en la aprobación del otro persona, del otro ser humano. Maldito el hombre que pone su confianza en el hombre, nos va a decir la palabra, ¿sí? Sino que está basada en tu relación con Dios. Reconoce entonces tu valía como hijo amado de Dios. Busca tu seguridad en Dios. Por eso Efesios capítulo 1, versos 4 y 5 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados como hijos suyos, según el puro, hijos suyos, dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Finalmente, ora por sanidad y transformación. Sanidad para ti, por supuesto, porque la oración por sanidad implica la sanidad de mi corazón
porque generé amargura, generé resentimiento, generé heridas. Y la oración puede ser una herramienta poderosa en tiempos de dificultad, pero no solamente ores por tu propia sanidad emocional. Ora por sabiduría para enfrentar el desafío de estar con una persona así. Y si es posible, ora también por la sanidad del narcisista. Hay relaciones que podemos tomar distancia, ojo, pero hay relaciones que no es tan fácil tomar distancia. Tú puedes tomar distancia de un líder narcisista, de un pastor narcisista, pero qué difícil es tomar distancia de una madre narcisista, de un padre narcisista. Entonces, Dios puede obrar milagros. Dios puede hacer cosas tremendas. Dios puede traer un entendimiento en la vida de la otra persona, de tal manera que la otra persona entonces pueda reconocer que hay cosas que no son correctas delante de Dios. ¿Los milagros son posibles? Sí. Mateo capítulo 19, verso 26, nos va a decir Jesús, para los hombres esto es imposible. Cambiar un narcisista para los hombres es imposible. Para el psicólogo, para el psiquiatra es imposible. Pero dice Mateo 19, 26, pero para Dios todo es posible. Como todo esto lo hemos estado hablando en el contexto de la deconstrucción, pues yo quiero animarte entonces a que ahora deconstruyas el narcisismo. Sí, pero lo deconstruyas desde ti. Esto es, ¿y qué es si tú eres un narcisista? ¿Qué es si tú eres esta persona de la que he estado hablando y eres alguien que inconscientemente terminas generando en las personas que están a tu alrededor un esclavismo emocional, una presión espiritual para que la gente supla tu necesidad? Puede ser que inconscientemente lo hayas hecho, pero yo te invito a que tú puedas examinar y desafiar las actitudes y comportamientos narcisistas que has tenido a la luz de los principios y enseñanzas de la Biblia, de las cosas que he mencionado. Quizá algunas de las cosas que yo dije suenan muy fuertes cuando las estás pensando en ti. En otros decimos, bueno, sí, hay gente que es así. Pero ¿qué tanto te es difícil que alguien te diga que no a lo que tú quieres? Quizá eso sea narcisismo. ¿Qué tan difícil te es que la gente no te reconozca? Quizá eso sea narcisismo. ¿Qué tan difícil te es para ti que no haya alguien que supla tus necesidades? Que tú no seas el centro de las atenciones de los demás. ¿Qué tan difícil te es para ti pensar que no eres la persona más exitosa? ¿Luchas cuando no sacas el primer lugar? ¿Luchas cuando no eres tú el que ganas en el juego? ¿Luchas cuando los demás te mencionan aspectos que son equivocados en tu vida, que son cuestiones erróneas, que son defectos? ¿Luchas con la envidia porque otro tiene éxito que tú quizá quisieras? ¿Luchas con la arrogancia porque sientes de repente que eres mejor que otros, que sabes más que otros? Eres una persona que te aprovechas de los demás, que explotas a los demás, que haces que los demás giren alrededor de ti. Y aún hay momentos en donde para ti no es tan importante lo que otros sientan, te falta empatía. Eres alguien que necesita admiración constante, que necesita elogios, alabanza, reconocimiento. No te interesan los comentarios honestos, lo único que te interesan son los comentarios que te digan, ¿lo hiciste bien? Pues quiero que sepas que tienes esperanza. Puedes hacer algunas cosas y algunas de estas cosas es que reconozcas la humildad como virtud. La humildad significa reconocer lo que somos. Quisiéramos ser perfectos, pero no lo somos. Quisiéramos ser bellos eternamente, pero no lo somos. Quisiéramos vernos bien siempre, pero no lo somos. Nos equivocamos.
Hay áreas en nosotros que no son atractivas. La palabra de Dios enfatiza una y otra vez la importancia de que seamos humildes, de que sirvamos a los demás. Tú puedes ser que digas, es que yo no soy narcisista. Déjame preguntarte, ¿qué tan acomedido eres? ¿O siempre la gente tiene que ver tu necesidad? ¿Qué tan dispuesto estás a hacer algo por los demás aunque no te lo pidan? ¿O siempre alguien tiene que estarte diciendo, hazlo y casi a fuerzas tenerlo que hacer? De construir el narcisismo en tu corazón implica reconocer, y yo sé que esto es difícil, sí, pero que no eres el centro del universo. Que tu valía no se basa en tu propia grandeza, sino en tu relación con Dios, en tu amor y tu servicio para los demás. Segunda cosa, además de comenzar a practicar la humildad, comienza a practicar el amor y la empatía. En lugar de estar buscando constantemente la admiración y la atención de los demás, de construir el narcisismo en ti implica cultivar el amor y la empatía hacia otros. O sea, empieza a ver en la dirección contraria. No eres tú siempre, hay otros. Y la palabra de Dios nos enseña y nos llama, nos impele a buscar amar a nuestro prójimo. Hay gente que necesita aprender a amarse a sí mismo. Sí, pero si tú tienes este problema, tú necesitas aprender a amar al otro, a ponerte en lugar del otro, a mostrar compasión por el otro, a mostrar consideración hacia el otro, a dejar tu lugar de siempre estoy buscando que me sirvan, a ponerme a servir. Número 3, valora la autenticidad y la sinceridad. Las personas narcisistas están muy preocupadas la mayor parte del tiempo en mantener una imagen externa perfecta, agradable, atractiva. Están siempre pensando en obtener elogios por ser personas aparentemente auténticas. Siempre quieren ser auténticos, pero en realidad nunca muestran lo que son en el interior. Para deconstruir en tu corazón el narcisismo implica entonces valorar la honestidad y la sinceridad en tus relaciones. Aprende a decir lo que verdaderamente te pasa. Aprende a hablar con Dios de lo que te pasa. Ser honesto, transparente, sincero. La Biblia nos llama a ser verdaderos genuinos, transparentes en nuestras palabras y acciones, ¿sí? En Efesios capítulo 4, en el verso 25, cuando dice el Señor que nos vistamos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Número 4, te animo a renunciar al afán de poder y control. Las personas narcisistas están buscando el poder, están buscando el control sobre los demás. De construir el narcisismo en tu corazón implica renunciar a esa mentalidad de dominio. Siempre tengo que salirme con la mía, siempre tengo que controlar a los demás, siempre tiene que hacerse lo que yo quiero. Eso es destructivo, es negativo. Aprende a someterte a la voluntad de Dios. Aprende a confiar en la dirección de Dios. La Biblia nos enseña, ¿sí?, en Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6. Dice, fíate, decía desde hace rato, en el Señor con todo tu corazón. Hay cosas en la vida que no las vas a poder controlar. Déjate fluir con lo que Dios está haciendo. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque los seres humanos no lo sabemos todo. Es más, es poco lo que sabemos, es mucho más lo que ignoramos. Hay muchas cosas que no las entendemos. No te fíes en tu propia prudencia. Estamos en proceso de maduración. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Y por último,
para este asunto de deconstruir, de arrancar, quitar el narcisismo de tu corazón, busca la transformación interior. Deconstruirse del narcisismo en tu corazón implica someter tus actitudes, tus deseos narcisistas a un proceso de transformación que te haga más semejante a Cristo. Hay cosas que si tú te las preguntas, ¿el Señor Jesús las haría de esta forma? Y si la respuesta es no, el Señor Jesús no lo haría así, tampoco tú lo hagas. Si eres líder y el Señor Jesús no manipuló y no controló, no obligó a nadie a que hiciera las cosas conforme a lo que Él le estaba diciendo, no lo hagas. Si eres madre de familia, Dios nos dio libre albedrío, deja que tus hijos tomen decisiones. En ocasiones se van a equivocar, claro, todos nos equivocamos, pero definitivamente la única forma en que aprendemos y maduramos es teniendo la experiencia de aprender a decidir. Busca la transformación interior. No te conviertas entonces en alguien manipulador. La palabra de Dios nos anima a renovar nuestra mente y ser transformados a la imagen y semejanza de Dios, dejando atrás estos patrones egoístas, controladores, manipuladores, estos patrones narcisistas. Dice Romanos capítulo 12, verso 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Créeme que dejar el narcisismo te puede convertir en una persona plena y feliz. Y si no lo haces por ti, por favor, hazlo por los que están a tu alrededor. Mucho te lo vamos a agradecer. Amén. Muy bien, acepto palabras, comentarios. No sé si esta clase fue de su agrado, pero sin que eso signifique que vengan entonces a engrandecer mi narcisismo de ninguna manera. Usted puede decirme lo que usted guste, pero me sería muy importante, muy interesante escuchar sus opiniones. Entonces, con todo gusto empiezo a escuchar. Si alguien quiere levantar la manita electrónica, por aquí tenemos a Lore. Adelante, Lore, qué gusto. Gracias por participar. Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque me permite estar en una iglesia donde no me asusto de encontrarme con esas cosas porque salí de religiosidad y estoy en una iglesia donde hay autenticidad. Entonces eso me permite, hay una plataforma para poder uno crecer, ¿sí? Entonces la primera parte es eso, dar gracias a Dios porque en su infinita misericordia estoy en un lugar así. Eso es un milagro, es una bendición. Y segunda cosa, estoy saliendo del narcisismo. Me di cuenta, una persona, no todo lo que dijo el pastor tiene uno que tenerlo para ser uno narcisista. Una persona que tiene depresión de tipo bioquímica severa es una persona con tintes narcisistas, porque quiere, este, busca la atención, que es muy inseguro. Un narcisista es extremadamente inseguro, busca que le digan, estás bien, vas bien, y eso me llevó a orientación al desempeño, porque puedo ser yo una luz brillante en la iglesia, pero el fondo de ese brillo es una orientación al desempeño. Entonces, esa orientación al desempeño no es otra cosa que un narcisismo, porque no es un corazón que busca a Dios, que busca agradar a Dios, que hay un anhelo de hacer las cosas para agradarle a Él. Entonces, doy muchísimas gracias a Dios por eso. Este, Estoy cada día siendo más feliz,
más vieja, más feliz. Increíblemente era una joven y también descubrí otra cosa en mi corazón, que había muchísima amargura. Este, y doy gracias a Dios porque está saliendo toda esa podredumbre de mi corazón, me estoy sintiendo tan bien. Doy gracias a Dios por todos los hermanos que han estado a mi lado y que me han aguantado. Entonces, pues animarles a lo que, si en algo, algún puntito o algo les vino el saco, por mí, su vida personal de cada quien, mi respeto, yo tengo mucho con lo mío, pero no se preocupen, estamos en una plataforma de amor. La semana pasada hablamos se habló sobre la aceptación a las diferencias. Entonces, es parte de la humanidad un narcisismo. Y muchas gracias por esta predicación, porque encontré más cosas con las cuales orar y sí se puede salir. Así como alguien que sale de las drogas, sí puede salir de esa monstruosidad que haces daño a muchísima gente. Gracias. Gracias, Lore, por tu participación. ¿Hay alguien más? Vayan levantando las manitas, por favor. Sí, desde aquí tengo a Goyo, entonces le hago un espacio a Goyo para que... Está. Eh, hay, Vas para acá para que te veas por ahí. el narcisismo dentro de la iglesia es algo que rara vez lo he escuchado yo en plataformas, pues. Desgraciadamente estamos viviendo en una cultura ahorita que el cristianismo se está volviendo más narcisista. Tenemos jóvenes que están buscando cada vez más como esta atención, pues. Entonces, creo que es importante lo que estaba comentando ahorita Pablo y todas estas características. Evidentemente es bueno que uno diga, caray, yo me identifico con dos o tres cosas, o de repente yo escuché algunas cosas que no las había dimensionado en ese grado, pero me hace bastante ruido la parte dentro de la iglesia, porque nosotros como líderes expandimos lo que nosotros somos. Y si hay un liderazgo narcisista que ignora, que tiene estas tendencias, se va a expandir eso más allá. Entonces, se forman estos círculos viciosos. Hay algo que yo le digo liderazgo peligroso, liderazgo de peligro, y creo que un líder narcisista siempre trabaja para su propio beneficio. Entonces, a mí, con esta clase, Dios me ha estado hablando mucho de eso. O sea, qué tanto de mi liderazgo es para mi propio beneficio, o sea, para levantar mi propio ego, para que la gente me diga, ay, qué bueno eres para enseñar, o ay, qué bueno, qué bien cantas, o ay, qué bien tocas, qué bien ministras. O sea, qué tanto de lo que yo hago, lo hago honestamente, o sea, usaste una palabra, ya no me acuerdo, siendo honesto, siendo puro, con un corazón puro, y qué tanto lo hago para buscar el reconocimiento de eso, pues. Entonces, creo que es muy importante que lo tomemos, que no lo echemos en saco roto y que revisemos nuestro corazón, porque pues todos estamos llamados para un propósito. O sea, nadie está llamado para estar sentado en una banca toda su vida. Entonces, si vamos trabajando estas cosas, cuando alcancemos parte del propósito que Dios tiene para nuestra vida, entonces ya iremos de ventaja. Entonces, a mí la verdad me gustó mucho. Desde que me dijo que iba a compartir de esto, yo rápido me pedí algo de cenar y me vine acá porque es un tema bastante interesante y es algo que urge que se expanda más, o sea, todo esto. Entonces, creo que es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias, Goyo. Muy bien, entonces aquí teníamos a Goyo un lado, ¿sí? Escuchando y literalmente, créame, comiéndose cada palabra, ¿sí? Nunca lo había visto tan atento, ¿sí?
Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, querido Fede. Bueno, pues permíteme levantarme de la lona primero para poder estar aquí. La verdad me pareció muy importante el que haya sido tan puntual en poder determinar características muy concisas para que podamos, pues, poner en el análisis de cada uno el qué tanto estamos teniendo actitudes o que nuestro corazón está tendiendo a esto que es el narcisismo, porque efectivamente se volvió como una cultura de que un líder tenía que tener ciertas características y muchas de ellas son totalmente narcisistas. Entonces, creo que el poder identificar uno dentro de uno mismo estas características nos permite empezar a sanar mucho de eso. Así que agradezco también mucho todo este estudio, todo este análisis y me levantaré de la lona. Amén. Gracias. ¿Alguien más? Solamente agradecer también, pastor, bastante claro y bastante llegador. Sí, varias de las cosas que comentaste, muy en el fondo a veces que uno no se da cuenta, pero después de que lo platicas, pues esta clase nos hace ver que sí, efectivamente hay mucho de esas características, síntomas de narcisismo, así es que a estar trabajando para dejar ser narcisista y echarle todos los kilos para hacer felices a los demás, ser feliz y hacer feliz a los demás, ¿verdad? Amén. Gracias, pastor, gran enseñanza. Gracias, Un abrazo. Gustavo. Me da gusto que hayas podido estar y escucharla. Amén. Claro, gracias. Querido Fer, tienes tu micrófono abierto. Dicen los pediatras, sin querer entrar en controversia, voy a dar mi opinión. No ando buscando, como cuando trabajaba con niños autistas, buscar rasgos autistas que pueda tener yo, ¿sí? Ajá. Todos nos vamos a encontrar en alguna u otra circunstancia. Yo me voy al inicio de la plática. Algunas personas estamos ya en la recta final de nuestras vidas, tratando de buscar ser la mejor versión que hoy en día puedo lograr, puedo alcanzar y puedo obtener. Pero lo que yo sí veo cada día más es un fomento en la sociedad actual del trastorno limítrofe de la personalidad, que antes era muy raro y ahora es muy común, y los rasgos narcisistas que se están promoviendo, promocionando. Esa palabra nueva que salió de, ¿cómo le llaman? Que sea cotidiano, al normalizarlo, Ujú. que ya no lo vemos con tanta preocupación. Vemos al Instituto de la Mujer Nayarita llena de mujeres abusadas por narcisos, pero también se usa mucho y el narciso y el narciso y el narciso, y yo veo publicaciones llenas de narcisas. Y es ahí donde, ahí sí no hay equidad, ahí sí no hay ningún problema, nomás los hombres somos los narcisos, ¿no? Entonces, definitivamente un problema muy serio, un problema que hay que tener mucho valor para tocarlo dentro de la iglesia, que es donde se tiene que tomar. ¿Por qué? Porque del 95% de estudiantes de psicología que pasaron en el centro de trabajo donde yo trabajé más de 20 años, el 90% tenía lastimado su corazón. Entonces, las personas que van a ir con ellos no van a estar preparados, así como tú lo mencionabas, que hay de pastores a pastores, y lo digo en la iglesia cristiana y en las demás, ¿no? Que es algo que tenemos que poner atención y ser menos religiosos y ser menos objetivos en situaciones que estamos viviendo hoy en día, muy cotidianos. Los niños están, hablabas de que esto viene desde la infancia, desde que vienen muchas heridas dentro de la infancia, y hoy que tenemos tanta comunicación,
en lugar de darle un abrazo a un niño, le damos una tablet. Y llega el otro tío y en lugar de darle 5 o 10 minutos de amor, le regala otra tableta. Y vamos a los diferentes lugares y vemos toda esa falta, esa carencia de amor, de seguridad, de confianza, de que ese niño vaya creciendo realmente bien y va creciendo lleno de regalos, creyendo que lo merece todo, pero a la vez careciendo lo más importante, que es el amor, lo que es la identidad y lo que es su propósito, ¿sí? Yo cuando empecé a tomar claves, yo les decía que esto me gustaría que lo enfocáramos a más tempranas edades para poder, y ahora que veo, me puse a escuchar nada más ahora que estaba en la Ciudad de México, nada más en mis ratitos de ocio, dije, quiero ver qué están escuchando los jóvenes, ¿sí? Y digo, virgen, o sea, yo escuchaba rock, yo escuchaba esto y sí tenían ciertas tendencias, pero no nos preparábamos para ir a matar gente, no nos preparábamos para ir a drogar gente, no nos preparábamos para ir a hacer todas las tonteras que están cultivándose en la juventud actualmente, toda esa falta de valores, todo ese abandono que tiene esta juventud, toda esta niñez. Y efectivamente, agarro la parte que me toca, sí, pero no me voy a llenar de cosas que no tengo. Tendré algún rasgo, 2, 3 rasgos y todo, pero no me quiero encerrar ahí. Quiero ver cómo puedo ser parte de la solución. Más que nada, sí, enfocarme en eso, porque sí me deja pensando mucho, pero sí pensando mucho en qué vamos a hacer con nuestros niños, con nuestros jóvenes, y claro, sanar nuestro corazón y tenemos, o por lo menos yo tengo un extraordinario amigo, un extraordinario pastor donde puedo externar las cosas tal y como son y fuera máscaras y todo, amigos que he estado haciendo ahí como Gustavo, Fede, el mismo Juan Carlos que me llevó ahí sus cosas extremas que tiene y todo, pero hablando un lenguaje completamente diferente y en verdad. Y agradezco mucho. Tal vez estoy un poco hilarante porque el tema es demasiado denso, complicado, y quiero eso, ¿no? Ver qué parte voy a tomar de lo que acabo de escuchar para poder aportar en lo que me queda de aquí a la eternidad. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Habrá alguien más todavía? Siempre damos la oportunidad, el espacio para que podamos entonces culminar, cerrar las ideas. El espacio de retroalimentación es fundamental también. No necesitamos todas las características del narcisismo. Hay una en particular que creo que es algo con lo que se batalla mucho. Y es la deformación del yo. La palabra ego en griego significa yo. Y la gente dice, el ego es el enemigo. No, el yo no es enemigo. El yo es el punto de partida de todo lo que hago. Y el día que se muere el yo, pues ese día es en donde mi cuerpo lo entierran y el cuerpo vuelve al polvo de donde era y el espíritu a Dios quien lo dio. Entonces, el asunto con el yo es que el yo necesita ser sanado. El yo necesita ser restaurado, reconstituido, puesto otra vez en su justa dimensión. Cuando nosotros este yo lo ponemos desfigurado en el centro de nuestra vida, en lugar de como plataforma de nuestra vida, pero como el centro de lo que merece toda la atención, entonces ahí ya hay narcisismo. El yo es algo en transición, siempre se está reconstruyendo, siempre se está transformando, siempre se está redimensionando, pero se transforma en relación a otros. El ser humano no fue hecho para vivir aislado y no vivir sobre otros. Vivimos en correlación con otros. Y hay cosas en donde quizá yo tenga la razón, es posible, ¿sí? Probabilísticamente en algún momento yo podría tener la razón, pero lo cierto es que hay muchos aspectos en donde yo me tengo que sujetar a otros.
y tengo que buscar acuerdos y concilios. Yo puedo tener la razón en algunos aspectos en mi casa, pero en la mayor parte del tiempo tengo que buscar acuerdos con otros, aunque eso implique que las cosas no se hagan como yo quisiera puntualmente. Entonces, tengo que dejar esa obsesión de que todo salga a la manera que yo quiero. Y hay cosas que van a salir completamente opuestas a lo que yo quisiera, pero salen en el contexto de la relación con otros. Gracias a eso puedo tener una relación con mi esposa, con mis hijos, con la gente de la congregación y demás. No puedo poner una regla. Las reglas finalmente lo que hacen es matan todo esto. Las reglas finalmente son estrategias para forzar, obligar a que el otro se comporte como yo quisiera. Y en la amistad no hay reglas. En las relaciones profundas no hay reglas. Hay valores. Y tengo que moverme por esos valores. Y si de repente está muy desequilibrado, bueno, pues a mí no tengo pelos en la lengua para poder decir, no me gusta cómo están las cosas, ¿sí? Y si no se transforma, pues yo no le entro. O sea, si una relación está siendo destructiva, si es tóxica, pues quizá me voy a excusar con el autismo, pero yo voy a decir lo que pienso y ya, ¿sí? Y creo que eso es muy saludable. Entonces yo les animo a que empecemos a ser, como lo he dicho desde hace años, brutalmente honestos y que podamos decir, este juego no me gusta, matar y herir Herón, ¿sí? Está bien si 10 veces me toca servirte a ti, pero yo creo que ahora te toca servirme a mí, ¿sí? Porque no podemos siempre girar sirviendo a la misma persona, ¿sí? O sea, siempre estoy dispuesto a traerte el vaso de agua, sí, pero ahora te toca ser tú el que traigas el vaso de agua, ¿sí? Por eso, la cultura del servicio rompe el narcisismo. Y hace 2 semanas que los estamos invitando a que se conviertan en servidores, no sean narcisistas. Bueno, perezosos, lo que sea, pero cualquiera de las dos, ¿eh? Y necesitamos servir a otros. Por eso este próximo domingo que vamos a cambiar el horario para empezar la alabanza a las 9 de la mañana, eso significa que la oración va a empezar pues a las 8:30 probablemente, pues tenemos que empezar desde las 7 de la mañana a acomodarse. Entonces, si ustedes son de los que piensan mágicamente que todo sale solo y que todo se acomoda solo, vengan temprano para que se den cuenta que no hay misterio en esto. Así como al final tenemos que acarrearlo, en el inicio también, ¿sí? Lo acarreamos, lo ponemos, lo acomodamos y luego nos medio arreglamos para estar listos para lo que sigue, ¿sí? A veces yo no estoy ahí ya en la parte final de la arreglada porque, como ustedes se darán cuenta, pues hay otras cosas que arreglar, sobre todo lo que se vaya a predicar, ¿no? Entonces, pero hacerlo juntos permite que podamos crecer, madurar, pulirnos unos a otros, dejar el narcisismo, el protagonismo, la manipulación y que crezcamos entonces juntos en la gracia de Dios. Amén, amén y amén. Y con todo esto hemos llegado a las 10 de la noche y es un gusto para mí decir gracias. Entonces, Dios les bendiga a todos. Es momento de poner a compilar esto, ¿sí? Para entonces, antes de las 11 de la noche, ya tengan ustedes esto para darle la segunda vuelta desde esta noche o mañana en la madrugada cuando lo escuchen algunos, y de esta forma entonces sigamos adelante. Dios les bendiga a todos. Comento, por cierto, que el jueves tenemos una sesión experimental de claves. Tanto así es experimental que ya no se va a llamar mi clase claves como tal, va a ser fundamentos para el crecimiento y sanidad cristiana, o no sé cómo se vaya a llamar, pero básicamente lo que quiero hacer es, a partir de estas clases que voy a estar dando los jueves, usarlas como pretexto para ir reescribiendo material que pueda utilizarse para que otros puedan discipular. Realmente es algo que está surgiendo como casi un empujón de parte de Dios. Quiere decir que muchas de estas cosas las tengo que estar preparando casi un día antes, 2 días antes, ¿sí? Pero
así es como a Dios le gusta trabajar conmigo, así, a jalones de orejas. Entonces, como que no lo había hecho antes y Dios dice, bueno, pues ahora lo que no hiciste en su tiempo, ahora lo tienes que hacer a las carreras y así lo vamos a hacer. Entonces, con la intención de que todo esto lo vayamos haciendo y corrigiendo, lo vamos a ir haciendo heurísticamente, lo cual significa en la práctica, mientras lo vamos diciendo, lo vamos escribiendo y lo vamos corrigiendo, lo vamos mejorando, porque eso es parte del legado que ya me toca hacer. Entonces, los próximos 5 años vamos a ir a este ritmo, ¿sí? 1 o 2 clases a la semana, ahorita van a ser 2, más la del domingo 3, entonces va a ser mucho tiempo para estudiar la palabra, así que si ustedes gustan, la estudiamos juntos. Dios los bendiga a todos, gracias y nos vemos entonces para los que están anotados en el grupo, nos vemos el próximo jueves, igualmente a las, dijimos, 8 de la noche. Creo que sí, 8 de la noche o 8:30, ahí lo vemos en el grupo y vamos a tener gente seguramente de Sinaloa, gente de 8:30, gente de Sinaloa, gente de la Ciudad de México, creo que por ahí había alguno, creo que se va a conectar, espero alguien de Hidalgo y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Yo había pensado en un grupo de liderazgo, pero va a ser un grupo bien heterogéneo porque hay gente que ni siquiera ha escuchado algo de la palabra de Dios y les va a servir para escuchar la palabra de Dios, así que va a ser un reto interesante, ¿sí? Entonces, Dios les bendiga a todos y gracias. Nos vemos entonces en la siguiente oportunidad. Bendiciones.